Pues les damos la bienvenida a una sesión más de la serie Fundamentos del Discipulado que estamos llevando a cabo en este trimestre que corresponde a los meses de abril a junio del 2023. Y recuerden que todo esto está basado en el trabajo de nuestros hermanos Dave y Beth Pocta, que lleva el mismo título de la serie, su libro o su cuaderno de trabajo. Y la clase de hoy, que es la número 7 ya, se llama Un contraste de corazones, ¿ok? Un contraste de corazones. Vamos a recordar las conclusiones de la clase pasada, que se llamó Discipulando a Otros. Recordemos que el llamado a ayudar a otros es para todos. Todos los discípulos de Jesús estamos llamados de alguna manera a poder ayudar a los demás, a poder formar a Cristo en otros y no podemos como escudarnos que eso no nos toca o que no somos llamados a eso. Claro que lo somos. También recordemos que hay principios básicos del discipulado. Los estuvimos estudiando. Usémoslos, pongámoslos en práctica y evitemos también todas las actitudes pecaminosas que se pueden dar en las relaciones de discipulado, como el autoritarismo, la arrogancia, el sentirnos dueños de las personas, el mal ejemplo, ese tipo de cosas. Tenemos que trabajar más y más para mejorar cada vez esta gran herramienta que Dios nos ha dejado, que es el discipulado. ¿Okay? Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Un pensamiento de introducción. El mayor desafío para una relación de discipulado efectiva será siempre el corazón humano, no la estructura o la organización. Hemos hablado a lo largo de esta serie de diversos principios, diversas formas, diversas prácticas, bases bíblicas de lo que es el discipulado, de cómo Dios quiere que se lleve a cabo, pues las áreas en que tenemos que crecer para tener una mejor relación de discipulado. Pero finalmente, y especialmente con lo que vamos a estudiar hoy, finalmente lo que debemos entender que es más difícil para lograr relaciones efectivas de discipulado no es la estructura de la iglesia o quién me tocó que me discipule o en qué grupo estoy. Nada de eso. Es nuestro corazón. Es el corazón humano. El corazón humano es lo que lo hace difícil. ¿Ves? Nosotros lo hacemos más difícil. Así que hoy vamos a estudiar la vida de dos grandes personajes bíblicos, el rey Saúl y el rey David. Y lo que vamos a hacer, vamos a comparar como en una balanza sus corazones. Y vamos a tratar de aprender, pues, qué lecciones nos dejan estos dos personajes para nosotros hoy en el siglo XXI, poder trabajar en mejores relaciones de discipulado. Vamos a hablar un poquito de la vida del rey Saúl. Tres puntos principales acerca de la vida de Saúl. Obviamente no vamos a poder estudiar todos los capítulos que hablan de él, pero algunos puntos relevantes. Debemos recordar primero que Dios escogió al rey Saúl. Hoy vamos a leer muchos pasajes, así es que pongamos mucha atención. 1 Samuel 9:15 dice, un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel. Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo, Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Entonces, primer punto relevante en la vida del rey Saúl, Dios lo escogió. No fue Saúl el que se propuso para ser rey. Fue Dios quien decidió que él fuera un rey, el primer rey de Israel. 1 Samuel 10:1 y 13:2 dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2 más estaban con él en Migmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibeá de Benjamín. Aquí tenemos dos pasajes diferentes. Bueno, ¿qué nos muestran? Que el rey Saúl creció en su liderazgo con hombres buenos a su lado. Tenía, por ejemplo, al gran profeta Samuel, un gran hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo,
y que tenía comunicación directa con Dios y podía asesorar perfectamente al rey Saúl. Y por otro lado, otro gran hombre era su hijo Jonatán, un joven con un corazón increíble y que también estaba al lado del rey Saúl, de su padre, sirviendo junto con él. Y otro punto importante en la vida de Saúl es que también Dios le dio victorias. 1 Samuel 14:20 dice, enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Así libró el Señor a Israel aquel día y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Hay pasajes en estos libros que hablan de cómo Dios levantó a Saúl y le dio victorias, porque era el rey que había escogido para su pueblo. Entonces piensa en estos tres aspectos relevantes en la vida de Saúl. Número uno, Dios lo escogió. No fue Saúl quien se eligió. De hecho, Saúl se consideraba insignificante, pero Dios lo escogió y lo levantó. Número dos, tenía hombres buenos a su lado, hombres espirituales, hombres que amaban a Dios, que lo pudieron haber ayudado. Y número tres, Dios le dio victorias porque Él lo había escogido. ¿Okay? Estos son tres aspectos relevantes que quiero que tengas en mente mientras avanzamos en el estudio. Pero vamos a ver cómo era el corazón del rey Saúl. Mira este pasaje en 1 Samuel 13:7b. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibea de Benjamín. ¿Qué pasa aquí? Pues todo iba bien, ¿no? Dios había escogido a Saúl, tenía buenos consejeros a su lado y le estaba dando victorias. Pero pasó algo que vino a echar a perder todo. ¿Cómo es que sucede esto? En este pasaje podemos ver cómo el corazón verdadero del rey Saúl se reveló. Dice el versículo 8, como los soldados comenzaban a desbandarse. ¿Qué es esto? Presión. Saúl comenzó a sentir la presión y tal como dice en la diapositiva, la presión y los problemas expusieron su corazón. Eso es precisamente lo que pasa con nosotros, hermanos. Cuando estamos sujetos a presión, a problemas, a dificultades, normalmente pues nos sale el corazón, nos sale lo que traemos por dentro o nos sale quiénes somos en realidad. Somos impacientes, somos intolerantes, somos desconfiados de Dios, o somos bien independientes, todo sale bajo la presión. Y lamentablemente a Saúl le salió esto. ¿Qué más salió del corazón de Saúl? Versículo 9, tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Ofreció el holocausto, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? El rey Saúl se mostró como alguien independiente. Había recibido órdenes específicas, nada menos y nada más del profeta Samuel, al que Dios le hablaba directamente. O sea, estamos hablando que Saúl estaba con un intermediario entre Dios y él. ¿Cuándo en nuestra vida hemos estado así? O sea, tenía alguien a quien Dios le hablaba. ¿Cómo no iba a obedecerlo? Sin embargo, pasó algo con Saúl.
Él pensó que él podía hacer las cosas mejor, que tenía una mejor idea y mostró su independencia. Y cuando es confrontado, versículo 11, a Saúl, ¿qué hizo? Se pone defensivo. Empieza a darle explicaciones a Samuel. Bueno, es que vi que la gente se desbandaba y además tú quedaste de llegar y no llegaste y los filisteos se estaban juntando y casi le está echando la culpa al profeta Samuel. Ah, ¿ves? ¿Para qué no llegas a tiempo? Yo tuve que tomar decisiones. Defensivo. En lugar de abrir los ojos al hecho de que había desobedecido a Dios, empezó a justificarse, empezó a defenderse. Piensa en esto. Pero hay más. 1 Samuel 15:1 dice, un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pone atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Uno de los pasajes difíciles, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Ya hablamos en la serie Resistiendo al Adversario de estos pasajes de exterminio. Pero bueno, el punto que vamos a enfocarnos hoy es que Dios le da una orden directa y específica, bien específica, a el rey Saúl. Tenía que hacer una serie de cosas y eran así puntuales, ¿no? Y venía de parte de Dios, y era una orden, era un mandato. Y le estaba diciendo, yo te escogí como rey, haz esto. Bueno, ¿qué hizo Saúl? Aquí está la historia, un poco larga, pero vale la pena leerla. 1 Samuel 15:7. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye esos pecadores, los amalecitas, átalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué pues no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel le respondió, ¿qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rabia es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones.
Los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel, y se lo ha entregado a otro más digno que tú. Wow, pues una historia triste, ¿no crees? Un hombre que tenía todo, en la mejor posición política, social, económica que podía tener en su nación, el respaldo de Dios, un profeta acompañándolo, un gran hijo, victorias, pero había un problema en Saúl y estaba dentro de él. Vamos a ver que esta historia nos revela del corazón de Saúl. ¿Ok? Aquí te lo tengo en colorcitos. Por ejemplo, en el color verde, en el versículo 13, cuando llega el profeta Samuel, Saúl sale diciendo que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. ¿Qué nos muestra esto? Que Saúl tenía una visión completamente torcida de la obediencia. No sabía o se hacía o de plano estaba perdido en lo que obedecer significaba. Él dice, yo obedecí, ya cumplí las órdenes, cuando todo lo hizo mal. Todo lo hizo de cabeza, no cumplió con exactitud, dejó vivos a quien no debía, no destruyó lo que tenía que destruir, pero él estaba diciendo, sí lo hice, sí obedecí. Segunda cosa, versículos 20 al 21, narra a Samuel por qué hizo lo que hizo. Dijo, traje prisionero a Agar, a Amalek, pero sí destruyó a los amalecitas y además trajimos ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. O sea, ¿qué hizo Saúl en el proceso de la ejecución de esta misión? Cambió el objetivo de la misión a su manera, a como él lo veía. O sea, a él le pareció que por qué iba a destruir esas cosas tan valiosas y valían tanto, que lo mejor era conservarlas. Pero el creador del universo le dijo, tienes que destruir todo. Él tenía una razón, él sabía por qué. Pero Saúl mostró que él pensó que tenía una mejor razón, que él pensó que tenía una mejor explicación que Dios. Así decidió hacer las cosas a su manera. Y otra cosa que salió del corazón de Saúl está en los versículos 24 al 27, cuando sí reconoce que quebrantó el mandato del Señor, las instrucciones, pero luego le echa la culpa a los soldados, y luego le pide que a Samuel como que pase por alto esto y siga yendo con él. Bueno, ¿qué está haciendo aquí el rey Saúl? Está espiritualizando su desobediencia y también la está minimizando. ¿Okay? Eso es típico de una persona orgullosa. Empieza a justificar hasta encontrar alguna razón teológica o espiritual para su proceder y además minimizar la desobediencia, minimizar la acción de no hacerle caso a Dios. Esto es lo que tristemente se estaba revelando en el corazón de Saúl. Esa visión torcida de la obediencia, a hacer las cosas a su manera y espiritualizar y minimizar la obediencia. Así que en resumen, ¿cómo era el corazón de Saúl? ¿Qué había dentro de él? Pues obviamente orgullo. Saúl era un hombre muy orgulloso. ¿Y cómo se veía el orgullo en él? Número uno, era autosuficiente. No era humilde en reconocer que necesitaba de los demás, del apoyo de otros, del consejo de otros, y tampoco era humilde para respetar a quien tenía autoridad sobre él. Básicamente se le subió y se sintió más importante que el profeta Samuel. Número dos, era independiente. Tomó decisiones por sí mismo y realmente él creía que tenía una mejor idea que Dios. ¿Ok? Que Dios.
No, no era una opinión ahí con un compadre, con un amigo de la escuela. Pues estamos hablando que tenía una mejor idea que Dios. Y tercero, era defensivo. Cuando es corregido, cuando es confrontado, no valoró la disciplina, no valoró el arrepentimiento y lo que hizo fue racionalizar lo que le decían, racionalizar la retroalimentación que le daban hombres buenos como el profeta Samuel. Todo lo racionalizó y él encontró cómo justificarse, a pesar de que le estaban diciendo por qué estaba mal lo que había hecho. ¿Ven? Este es el corazón del rey Saúl. Y cuando hay orgullo en el corazón humano, ¿cómo se muestra en las relaciones de discipulado? Pues así, hay autosuficiencia, hay independencia y somos defensivos. No nos dejamos ayudar. Así que este es un ejemplo, un mal ejemplo en la Biblia del que debemos tener cuidado para poder construir relaciones efectivas de discipulado. Vamos a ver ahora el caso contrario, la vida, el corazón del rey David. ¿Ok? Bueno, fíjate su vida. Comparte los tres mismos puntos que el rey Saúl. Primero, Dios lo escogió. 1 Samuel 16:12. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Dios escogió a David. Nuevamente, David no se escogió, él no se propuso como candidato para ser rey, no, Dios lo escogió. Segunda cosa, igual que Saúl, tuvo hombres buenos a su lado. 1 Samuel 20, 16 a 17 y 2 Samuel 12, 13 dicen, de ese modo Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Bueno, dos hombres claves que estuvieron cerca del rey David, Jonatán, el hijo de Saúl, primero estuvo con su padre, ahora con David, un gran hombre, un hombre de un corazón que amaba a Dios, que se conectó con David. Y segundo, otro profeta, ya no Samuel, pero Natán, que fue ese famoso profeta que lo ayudó cuando pecó. Así que también el rey David tuvo hombres buenos a su lado. Y tercero, también Dios le dio victorias. Aquí tenemos un ejemplo en 1 Samuel 18:14. David tuvo éxito en todas sus expediciones, porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David, porque él los dirigía en campaña. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que a comparación de Saúl, fue el mismo punto de partida. Dios lo escogió, tenía hombres buenos a su lado y también Dios le daba victorias. No había ninguna diferencia con Saúl. ¿Ok? Son el mismo punto de partida para la vida de David. Pero la gran diferencia entre Saúl y David era el corazón del rey David. Vamos a estudiar su corazón. 1 Samuel 24:3. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. La Biblia está hablando aquí de Saúl. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que le había hecho y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. Piensen eso. 1 Samuel 26:8 dice, hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David, déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. Igual está hablando del rey Saúl. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo herirá,
o le llegará la hora de morir o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están a su cabecera y vámonos de aquí. ¿Okay? Y ahora mira 2 Samuel 22:1, uno de los tantos salmos que compuso David. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Bueno, 3 ejemplos donde podemos observar el corazón del rey David. Vamos a hacer un pequeño análisis. En 1 Samuel 24, ¿qué está haciendo ahí en estos versículos subrayados en verde? Versículo 6. Bueno, básicamente David está aceptando su lugar en la vida. Tuvo la oportunidad de acabar con su enemigo, que era el rey Saúl, y volverse rey en ese momento. Si él hubiera sido ambicioso, avaricioso de una posición, mal motivado, hubiera hecho eso y todo el mundo lo hubiera visto bien, excepto Dios. Pero todos sus guerreros le hubieran aplaudido porque mató a su enemigo y tomó el trono. Pero mira lo que hizo. Dijo: no, no me toca a mí, no es mi tiempo, eso yo no puedo lastimar a Saúl, es el ungido de Dios, y básicamente no quiso hacer eso. Luego en el otro pasaje, en 1 Samuel 26:8, lo que él afirma cuando dice que cuando Dios decida le va a llegar la hora de morir o va a caer en batalla, igual hablando de Saúl. ¿Qué está haciendo aquí David? Está decidiendo poner su confianza en Dios, decidiendo poner la justicia en manos de Dios, ¿ok? Eso es lo que vemos aquí, un hombre que siempre decidía confiar en Dios. Y en 2 Samuel 22, pues esos versículos, por ejemplo, que dice, cuando el Señor lo libró de Saúl, ¿qué fue lo que hizo David? Se fue a celebrar a la cantina y emborracharse para celebrar la victoria. No, escribió un salmo. Era un hombre agradecido cuando recibía victorias de Dios o bendiciones. También lo que el Salmo expresa: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Acabamos de cantar algo parecido a este Salmo. Mi libertador, el peñasco en que me refugio, mi escudo, el poder que me salva. Habla de un hombre que realmente amaba a Dios, que realmente buscaba a Dios, que se refugiaba en Dios. ¿Ok? Así que estamos viendo un corazón completamente diferente al del rey Saúl. Y pues si hablando del corazón de David, hay muchas referencias. Aquí puedes ver algunos aspectos de su corazón. David tenía un corazón para Dios. Y puedes revisar estos pasajes, 1 Samuel 30, 2 Samuel 7. También el rey David era dependiente en Dios, como lo que vimos ahorita, escribía salmos y oraba continuamente. Ahí están referencias sobre esto. También honró la autoridad de Dios. Él no buscaba tener una mejor idea que Dios. También expresaba honestamente sus emociones. Y lo vemos ahí en 2 Samuel 6, en varios versículos y en más pasajes. También era un hombre que experimentó un verdadero arrepentimiento. 2 Samuel 12, toda la historia de Betsabé y su caída en el pecado tan horrible: adulterio, asesinato, traición, algo terrible que hizo David, pero se logró arrepentir. Eso es impresionante. O sea, es un hombre más parecido a nosotros, que también pecó, que falló, pero que supo arrepentirse. También un hombre sacrificado, 1 Crónicas 29, y dependiente de Dios, 1 Crónicas 29. Estos son algunos de los pasajes, porque son muchas las referencias del corazón del rey David en 1, 2 de Samuel, en 1 Crónicas. Ahí vas a encontrar esas
detalles que revelan el corazón de David. Y por eso, en Hechos 13:22 se dijo de él, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Por estas características, por estas cualidades y por más, el rey David ha sido reconocido en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo resumimos el corazón de David? Pues con esta frase. Humildad. Era un hombre humilde. Era un hombre con un corazón humilde. ¿Cómo? ¿Cómo se ve esa humildad? Dependía de Dios. Mantenía una relación personal con Dios, que cuidó, que alimentó, que no abandonó, y los salmos son una muestra de eso. ¿Cuántas veces no nos ha inspirado un salmo de David para conectarnos con Dios? Pues esos eran sus tiempos con Dios, los salmos. También era un hombre obediente, escuchaba y obedecía a Dios aún en los tiempos difíciles. Hay ejemplos en estos libros de la Biblia donde David tuvo que obedecer a Dios, aunque le costó mucho y le dolió mucho, lo tuvo que hacer. Y también era un hombre abierto y honesto. Tomó responsabilidad por su pecado y fue honesto cuando luchaba, cuando tenía luchas. ¿Ok? Sabemos que pecó, que falló, pero se arrepintió. Este es un hombre humilde. Y hermanos, siempre la humildad va a ser la llave que abre la puerta de las mejores relaciones con otros creyentes. La humildad, siempre. El orgullo es como darle un portazo a todas las relaciones con otros creyentes. Pero la humildad es la llave con la que abres esas puertas y te conectas. Así que aprendamos del rey David, aprendamos de su humildad. Conclusiones de este estudio de comparación, grábatelas. Debemos apreciar nuestra relación con Dios y protegerla al máximo. No dejes de orar. No dejes de estudiar tu Biblia. No dejes de crecer en la forma de conectarte con Dios más y más. Esa es primera conclusión. ¿Okay? Cierro algunos micrófonos que andan por acá. Segunda, respeta profundamente la autoridad de Dios en tu vida. Sea alguien moldeable y sea alguien fácil de enseñar. No seas difícil de enseñar. No seas complicado de enseñar. No seas imposible de ser moldeable. No digas, no, es que ya estoy muy grande para ser moldeable. No, no hay edad para esto. ¿Okay? Tú puedes ser moldeable y ser fácil de enseñar sin problema. ¿Ok? Entonces, cuida eso. Tercera, mantén una apertura completa acerca del pecado y las emociones. Necesitamos ser abiertos siempre con nuestra vida en el discipulado. Construye las relaciones de confianza necesarias para que esto se dé. Y cuarto, derrotemos al orgullo de nuestro corazón y luchemos por la humildad siempre. Combate al orgullo, luchemos contra él, exaltemos la humildad. Y mientras más tiempo tenemos en la fe, luchemos por ser más humildes. ¿Es fácil? No. Sale todo lo que hay en nosotros. Y si estamos bajo presión, bajo pruebas, ahí con más razón sale el corazón, sale el orgullo que traemos cargando, el egoísmo, la independencia, todo sale. Pero aprendamos del rey David y luchemos por construir ese tipo de corazón en nosotros. ¿Ven? Pues esta es la clase, un contraste de corazones, clase número 7 de la serie Fundamentos del Discipulado. Vamos a parar grabación y con esto concluimos.